Well, good afternoon. Buenas tardes. All right, that's good to hear it. So, for this last session, what I want to do is speak about the current encroachment of Islam in the Western world. Bien, para esta última sesión quiero hablar del crecimiento del Islam en el oeste. And when you talk about this, it's a lot of alarm that happens with this kind of a thing. Y con este tipo de temas a veces hay mucho alarmismo. And one of the reasons is because we're afraid of like the terrorists coming and all these kind of things. Y una de las razones es por el terrorismo. And so you see the news, you see what's going on in Europe, for example. Y por ejemplo, uno ve las noticias y ve lo que está pasando en Europa, Where you see massive amounts of Muslims who are praying in the streets and blocking the cars. donde uno ve inmensa cantidad de musulmanes que se paran en la calle y paran los vehículos. And lately what you've been seeing is these massive demonstrations that are pro-Palestinian and anti-Israel. Y últimamente se ven estas manifestaciones que son pro-Israel y anti-palestino o viceversa. So this happens every few years, really. Y eso me pasó algo hace unos años. Yeah, every so often. And it's interesting because Islam captures headlines quite often. O es algo que pasa cada ciertos años. El Islam empieza a llamar la atención por diferentes sucesos. And of course, one of the biggest sets of headlines that ever happened with Islam was 9/11. Y por supuesto, uno de los mayores eventos fue el 9/11, el 9 de septiembre. Now, what's been fascinating about what happened since 9/11 Y lo que es fascinante, algo que ha pasado desde el 11 de septiembre, is that you had a negative reaction to Islam immediately after that. y es que inmediatamente después de algo así, uno tiene una negatividad hacia el Islam. In fact, I remember there was a story in the U.S. De hecho, había una historia en Estados Unidos where right after 9/11, que sucedió exactamente después del 11 de septiembre. A bunch of white people in Arizona Un montón de gente blanca en Arizona found a guy who was wearing a turban, encontraron a un hombre que tenía puesto un turbán and they beat him to death out of revenge. y lo golpearon hasta la muerte solamente por venganza, He was wearing a turban and happened to have dark skin. solamente porque tenía un turbante y tenía piel oscura. The problem is that Muslims don't wear turbans. El problema es que los musulmanes no usan turbantes. The Sikhs wear turbans. Los Sikhs utilizan This man was an turbantes. Indian man, not a Muslim. Este hombre era hindú, no musulmán. And they beat him to death because of their angry reaction. Y lo mataron solamente por su reacción negativa. But what happened after that was quite interesting. Pero lo que pasó después de eso fue muy interesante. Because in reaction to the quote-unquote Islamophobia, Porque la reacción a la islamofobia, a la supuesta islamofobia, became almost a love affair with Islam. fue casi una relación amorosa con el Islam. And so the West started to cater to Islam quite a bit. Y entonces el oeste ha comenzado a ceder al Islam poco a And poco. they treated people who were Muslim as if they were made of porcelain or made of glass. Y entonces empiezan a tratar a los musulmanes como si estuvieran hechos de porcelana. We couldn't criticize No Islam. podemos criticar el Islam, We couldn't talk about the political agenda of Islam. no podemos hablar sobre la agenda política del Islam. In fact, there were television specials all about how wonderful Islam actually Y is. hacían especiales, programas especiales en televisión de lo maravilloso que es Well, el Islam. I remember one time watching the television show 2020 on ABC Network, Y yo recuerdo viendo un programa de televisión en ABC and it was hosted by Diane Sawyer, y la host del programa, o la anfitriona era Duane Sawyer, a incredibly famous journalist in the U.S. una periodista increíblemente famosa en Estados Unidos. And she's famous for having hard-hitting interviews that are well researched. Y ella es famosa por tener entrevistas fuertes con mucha información, And what was really interesting was the title of the special she was a part of. Y lo que era interesante es el título del programa del que ella era parte. And the title of it was Islam, Our First Line of Defense. Y el título era Islam, nuestra primera línea de defensa. And that was interesting, all to say the least. Y era muy interesante para decirlo menos. And so she started to interview various Muslims. Y ella empezó a entrevistar a varios musulmanes And she showed that there was a spectrum across all of the Muslims. y ella demostró que había un espectro de creencia en el mundo musulmán. There were Muslims who were socially conservative. Había musulmanes que eran socialmente conservadores, There were Muslims who were spiritually conservative. había musulmanes que eran espiritualmente conservadores, But there were also socially liberal and spiritually liberal Muslims. pero habían liberales sociales y espirituales. And what was interesting was the selection, Y lo interesante fue la selección de las personas que fueron al programa. because it fit this narrative that Islam was not a problem, and it's actually better than Christianity in many Porque ways. encajaba perfectamente con la agenda que dice que el Islam no solamente es bueno, sino que es mejor que el cristianismo. Here's a couple of examples. Y aquí hay unos cuantos ejemplos. Diane Sawyer interviewed a woman named Irshad Manji. Duane Sawyer entrevistó a una mujer llamada Irshad Manji. There you go.
Urshad Manji is a lesbian, Ella era lesbiana and she's a feminist, y feminista and she's a Muslim, y musulmán. which wouldn't work in Arabia. Eso no funcionaría en Arabia, para But it nada. works just fine in the US. Pero funciona perfectamente en Estados Unidos. Now, she was talking about the Quranic idea about how when you're a martyr and you die in the cause of Islam, you get 72 virgins in heaven. Y ella estaba hablando sobre la idea musulmana de que si tú eres musulmán y mueres por la fe, cuando tú vas al cielo, pues consigues 70 vírgenes. And of course, that's a very troubling thing. Y eso es algo muy problemático. So Diane Sawyer asked her, what is your interpretation of this as a lesbian feminist? Y Duane Sawyer le preguntó, ¿cuál es tu interpretación de esto como lesbiana feminista? And she said, well, it's been mistranslated. Y ella dijo, bueno, eso es una traducción defectuosa. It doesn't really mean that you get 72 virgins when you go to heaven. Realmente eso no quiere decir que tú consigues 72 vírgenes cuando vas al cielo. It means you get 72 raisins. Eso quiere decir que tú consigues 72 razas. Raisins? No, 72 pasas, perdón. Nobody's going to die on purpose for raisins. Él dice, nadie va a morir a propósito, nadie se suicida por pasas. It's inherently ridiculous. Es inherentemente ridículo. Why would you put someone like this on television? ¿Por qué tú pondrías a alguien que habla así en televisión? When you're doing a special all about the truth about Islam. Cuando tú estás haciendo un programa sobre lo bueno del Islam. Muslims were upset at her for that interpretation. Los musulmanes se enojaron con esa They're saying, interpretación. if you're going to do it right, don't do it Y false. estaban diciendo, si tú vas a hacer algo como esto, hazlo bien, no hagas algo defectuoso. But the whole idea was to sanitize it. Pero toda la idea era limpiar la imagen, Even if they had to go to ridiculous lengths to do it. aunque fueran a extremos ridículos para hacerlo. On that same special, En ese mismo programa, Diane Sawyer went on and on about the creation of Adam and Eve. Duane Sawyer habló una y otra vez sobre la creación de Adán y Eva, Because in the Quran, there is the story of Adam and Eve. porque en el Corán está la historia de Adán y Eva, And they're also in a garden. y están también en un jardín. And she said this about what the Quran says about it. Y ella dijo esto sobre lo que dice el Corán sobre esa historia. Is that the Quran says that Eve was created separately from Adam and didn't come from his rib. El Corán dice que Eva fue creada separada de Adán y no viene de su costilla, Which makes her equal with Adam, lo que la hace igual a Adán, unlike the Bible, which makes her derivative of Adam and therefore his subordinate. a diferencia de la Biblia que la hace parte de Adán por su costilla y por lo tanto sometida a él. I remember watching that and I thought, did you read the Quran? Yo recuerdo haber visto esto y decirme, ¿tú leíste el Corán? It doesn't say that at all. Eso no lo dice pero para nada. She literally made that up. Ella literalmente se inventó eso. And then during this same special, Y luego durante el mismo programa, she was showing the very peaceful Muslims ella estaba mostrando a estos musulmanes muy pacíficos and saying that these people are the first line of defense against terrorism. y diciendo que esos musulmanes eran la primera línea de defensa en contra del terrorismo. Now, I want to pause for a moment Ahora, quiero hacer una pausa aquí, because the reality is porque la realidad es that most Muslims are very peaceful que people. la mayoría de los musulmanes son personas muy They have pacíficas. no interest in hurting you or No hurting tienen me. ningún interés de hacerte daño a ti o a tu They don't país. think about this stuff at all. Ellos no piensan en este tipo de cosas. But what was funny about this particular special Pero lo que era divertido sobre este programa en is particular that when she was showing all these peaceful es Muslims, que mientras ella enseñaba a todos estos musulmanes pacíficos, one of the people she showed was a picture of a man una de las personas que ella muestra es un hombre who stands on the street corners in New York City que se para en las esquinas de las calles de Nueva York and repeatedly shouts, "Death to America." y repetidas veces gritaba muerte a América. That is not the height of journalistic integrity. Esa no es la cima de la integridad periodista. But what I'm trying to point out here Pero lo que yo quiero resaltar en todo is esto that es somehow there's become a fascination, but also a level of affection toward Islam. es que de la nada ha aparecido todo este afecto y esta fascinación con el Islam, At the same time that there's also a hatred. mientras que también existe un odio hacia el So Islam. you can get 4 men who beat up a guy just because he looks like a Muslim. Entonces, por un lado tienes 4 hombres que golpean y matan a un hombre solamente porque parece musulmán, And you get a journalist who cannot wait to say how great it is. y luego tienes una periodista que no deja de decir lo maravilloso que es. And we don't really have any balance. Y no tenemos ningún tipo de balance. It's really important that we get this balance Y es muy interesante que aprendamos a ser balanceados, because depending on who you ask, porque dependiendo a quién tú le preguntes, there are between 1.5 and almost 1.8 billion Muslims in the world. hay entre 1.5 y 2 billones de musulmanes en el mundo. That means that more than 1/7 of the population of the earth is Muslim. Eso quiere decir que una gran parte de la población de la tierra es Now, musulmana. to put that in context, Ahora, para poner eso en contexto, when you look at the number of Christians around the world, cuando tú ves la cantidad de cristianos en el mundo, when you add Protestants and Catholics and Eastern Orthodox and all that, cuando tú unes todas las denominaciones,
and you don't take into account how serious they are, y no tomas en cuenta si son serios o no en su fe, the number is about 2.2 billion. el número es como 2.2 billones. And Christianity has a 600-year head start. Y el cristianismo tiene 600 años de ventaja. So Islam is catching up. Entonces el Islam los está alcanzando. Now, why is it catching up? Pero ¿por qué está pasando eso? It's catching up because of very high birth rates within Muslim communities. Nos está alcanzando por la gran cantidad de natalidad. You know, you go to a lot of American homes and you have like 2 children, and that's considered a lot now. Si tú vas a muchas casas norteamericanas, tú encuentras 2 hijos y la gente se sorprende porque eso es mucho. Well, in many parts of the world, the average number of children in the Muslim family is about 8. Cuando en el hogar musulmán usual, o sea, común, es común tener 8 hijos. So they're multiplying by the rate of 4 times faster. Entonces ellos se multiplican como 4 veces más. Islam is also growing because of evangelism. El Islam también está creciendo por su evangelismo. In Islam, it's called da'wah. En el Islam se llama da'wah It means invitation. y significa invitación. And Muslims are very bold about this. Y los musulmanes son muy valientes con They eso. don't worry about offending anybody. A ellos no les preocupa ofender a nadie. They don't worry about saying, oh, Islam is a religion of terror or fear. A ellos no les preocupa que se diga que el Islam es una religión de terror y miedo. They go right against it and say it's not any of these things. Ellos van directamente a grano y dicen, eso no es la verdad. And they're forceful Y presionan. with their words, not necessarily with their actions. No con sus acciones, sino con sus palabras. And they go to the prisons Y van a las prisiones and they often preach to men y les predican a los hombres about how Islam is a masculine religion. sobre cómo el Islam es una religión masculina. It's a religion that gives men power, and Christianity is the religion of women and children. Dicen que el Islam es la religión de los hombres y del poder, mientras que el cristianismo es de mujeres y niños. And they say things like, when you go to church, don't you talk about surrender all the time? Y dicen, cuando tú vas a la iglesia, ¿no te hablan de rendirte todo el tiempo? And that you're the bride? ¿Y de que tú eres la novia? That's not what Islam teaches. Eso no es lo que dice el Islam. That you're the man, Tú eres el hombre, and you're strong, tú eres fuerte and you never surrender. y tú nunca te rindes. Islam's all about victory. El Islam es todo sobre victorias. You can see the attraction, can't you? Tú puedes ver la atracción, ¿verdad? That's why in the prison system, so many people are becoming Por eso es Muslims. que en el sistema penitenciario hay tantas personas o en las cárceles hay tantas personas convirtiéndose al Islam. Because often Christianity is blamed for why they're in prison in the first place. Porque muchas veces le echan la culpa al cristianismo de la razón por la que están en la cárcel en primer lugar. Muslims will often say that you lack power and you lack any wealth or anything like that because Christianity has subjugated you. El Islam muchas veces les dice a ellos, ustedes no tienen riqueza ni poder porque el cristianismo los ha engañado. But if you come to Islam, you'll have all of these things and more. Pero si vienen al Islam, van a tener todo esto y mucho más. That's what got Malcolm X to think about it in the first place. Sorry. Malcolm X. Eso, Yeah. eso fue algo que Malcolm X trajo a su discurso, en primer lugar. So you can see the allure. Así que puedes ver el atractivo, ¿verdad? Now, recently there's a figure who's very, very popular on social media and YouTube. Ahora, hay una figura que muy recientemente se volvió muy popular en YouTube y en las redes sociales. He's a white guy named Andrew Tate. Un hombre blanco llamado Andrew Tate. Maybe you've heard of him. Probablemente han escuchado sobre él. He's got millions of followers on YouTube. Tiene millones de seguidores en YouTube. And his social media is very, very popular. Y sus redes sociales son muy, muy populares. Now, Andrew Tate is what you would call toxically masculine. Ahora, Andrew Tate es lo que tú llamarías tóxicamente masculino. He acts incredibly misogynistically. Actúa increíblemente misógino. He's hyper macho. Es hiper macho. He talks about money and possessions and all these Habla de things. dinero, posesiones y todo lo demás. And he's appealing to a lot of young men. Y realmente ya capta la atención de muchos hombres jóvenes. He's saying that the Western world, including Christianity, has made you unmasculine. Y él dice que el mundo occidental, incluyendo el cristianismo, ha convertido a los hombres en poco And you need to wake masculinos. up from all this and take back your right as a man. Y que hay que despertar y tomar su lugar como hombres. Well, he became a Muslim, Bueno, él se convirtió al and so did Islam. his brother. Y también su hermano. And now they actually propagate Islam as the idea that brings back real manhood. Y ahora ellos predican el Islam como la religión o la idea que realmente promueve la verdadera masculinidad. Never mind the fact that he's actually been arrested for child trafficking. No se preocupen por el hecho de que él realmente ha sido arrestado por tráfico de He still humanos. has tons of influence. También todavía sigue teniendo muchísima influencia. And so it's interesting the way Islam has influenced people culturally and personally. Y es muy interesante cómo el Islam ha
influenciado a las personas culturalmente, pero también personalmente. Because Islam is presented as a religion of action, of boldness, and of reason. Porque el Islam se presenta como una religión de razón y de acción y de poder. And oftentimes it challenges the Christian faith. Y muchas veces confronta la fe cristiana. Not just culturally speaking, No solamente culturalmente, but intellectually speaking as well. sino intelectualmente también. And Muslims will say that the cross is a terrible idea, Y los musulmanes a veces dicen que la cruz es una terrible that idea, it insults God's que eso greatness, insulta la grandeza de that the Dios, Trinity makes no sense, que la Trinidad no tiene ningún sentido, that Jesus can't possibly be God, que Cristo no puede de ninguna manera ser that Dios, the Bible has been changed. que la Biblia ha sido cambiada. And the worst part about it is that Christians have no idea how to respond Y to la this peor stuff. parte de todo eso es que los cristianos no sabemos cómo responder a So todo Christians esto. don't live their faith out in a way that's appealing, Entonces los cristianos no viven su fe de una manera que es atractiva and they don't defend their faith in a way that's compelling. y tampoco la defienden de una manera significativa. But Muslims are actually asking big questions. Pero los musulmanes están mientras tanto haciendo grandes e importantes preguntas. One of the interesting things we have to recognize is the influence the West has on Muslims. Una de las cosas que tenemos que reconocer es la influencia que Occidente tiene sobre los musulmanes. You see, we still believe to some degree in free speech around here. Porque de alguna manera nosotros creemos todavía en la libertad de expresión. That is being challenged lately, Aunque eso ha sido confrontado y retado últimamente, but we still believe in it. aún creemos en eso. We still believe in freedom of religion. Todavía creemos en la libertad de culto. And in most Muslim-dominated countries, neither of these two things are Y available. en la mayoría de los países musulmanes ninguna de estas cosas existen. Which means when they're in their home countries, they don't get to ask the questions. Lo que significa que cuando están en sus países de origen ellos no pueden hacer estas But preguntas. through immigration, they come here Pero a través de la inmigración ellos llegan acá and they get to ask y questions. pueden hacer preguntas. Because of the way they come for schooling, they get to ask questions. Porque la manera en cómo son educados, aquí se les permite hacer preguntas. And so we have an opportunity to give them answers. Y aquí tenemos una oportunidad para darle respuestas. We have an opportunity to live our faith out in the way that we should. Tenemos la oportunidad de poder vivir nuestra fe de la manera que deberíamos. Because we have stereotypes about Muslims, Porque nosotros tenemos estereotipos sobre los musulmanes, but the reality is Muslims have stereotypes about pero la Christians. verdad es que los musulmanes también tienen estereotipos sobre los They cristianos. think all Christians are sexually immoral, Ellos piensan que todos los cristianos son inmorales sexuales, that they wear bikinis on every street corner, que usan bikinis en todas las esquinas, they can't stop drinking, que no pueden dejar de beber, they watch pornography que constantly, ven pornografía constantemente and they just don't care about God. y que no les importa Dios. This is the stereotypes they have. Es el estereotipo que ellos tienen sobre el And we cristianismo. shock them out of the stereotype when we live Christian lives. Y la manera en cómo les sacudimos su estereotipo es cuando vivimos como When we auténticos show them that cristianos. our men can be strong even as our women are strong at the same time. Cuando le mostramos que nuestros hombres son fuertes, aún mientras nuestras mujeres también son fuertes. Our women don't need to be weak for our men to be strong. Nuestras mujeres no tienen que ser débiles para que los hombres sean fuertes. And our women can be strong without weakening our men. Y las mujeres pueden ser fuertes sin debilitar a los hombres. Because Jesus equally values both. Porque Cristo los valora a ambos. And this surprises them when they Y see esto it. los sorprende a ellos. But you know, in Christian circles, we get worried about Islam. En los círculos cristianos nos preocupamos mucho por el Islam. We think about the immigration issues and think, oh my goodness, they're coming, they're invading the country. Empezamos a pensar sobre la migración y decimos, ay Dios mío, van a acabar con el país. Soon they'll come for our children. Pronto van a acabar con nuestros hijos. Maybe we should worry about how safe the buses are now. Probablemente deberemos empezar a preguntarnos qué tan All seguros these son los things autobuses. we worry Todas about. estas cosas nos preocupan. But I'm reminded of a story about a guy named Sammy Dagar. Pero me recuerdo una historia de un hombre llamado Semi Deira. Sammy is a Christian living in Lebanon. Semi es un cristiano viviendo en el Líbano Yep. And he's a pastor and a preacher. y es un pastor y predicador And he's a wild man. y es un hombre blanco. A friend of mine was telling the story about how he was in a van with Sammy Dagar, Un amigo mío me estaba contando una historia de cómo él estaba en un autobús con and Semi they were Deira crossing over the Israeli border. y estaban cruzando la frontera con Israel. And it was the Syrian border. Perdón, el borde con Siria, la frontera con Siria. And the guard stopped them with his machine gun. Y el guardia lo detuvo con su pistola automática. And he was asking him the questions about entrance. Y le estaba haciendo preguntas sobre por qué él estaba You know, he entrando. was asking questions like, do you have money on you, and all these kind of Y le things. preguntaba si tenía dinero y todo tipo de cosas. And then he asked Sammy, do you have any explosives? Y luego le preguntó, ¿tú tienes algún tipo de explosivo? And Sammy said, yes. Y él dijo, sí. And my friend was in the car, and he said, what are you Y saying? mi amigo le dice, ¿qué tú estás diciendo? He says, oh yes, I have a van full of Bibles. Y él It's the dice- most explosive thing in the world. Él dice, yo tengo un autobús lleno de Biblias, que es lo más explosivo del mundo. And my friend said, you know, you gotta stop joking at the expense of my heart. Y mi amigo le dijo, tú tienes que dejar ese chiste que me va a dar un ataque del corazón. So this is the kind of guy Sammy is. Y este es el tipo de hombre que Sammy es. And over time,
about 100,000 Syrians, including soldiers, were in Lebanon. Y en un momento, alrededor de 100 hombres, incluyendo sirios, estaban en el Líbano. And Sammy was praying to God. Y Sammy estaba ahí orándole al Señor. He was asking God the question, why would you let so many Syrians come into my country? Y le estaba preguntando al Señor, ¿por qué hay tantos sirios en mi país? And he was crying out like, they're going to ruin my country. Y le decía, estos hombres van a arruinar mi país. And God responded to him. Y Dios le respondió a él. And he said, Sammy, you've been praying for an inroad to the gospel into Syria for 20 years. I brought you 100,000 Syrians. What are you complaining about? Y Dios le dijo, Sammy, tú me has estado pidiendo una oportunidad para predicar el evangelio en Siria. Te traje 100,000 hombres. ¿Qué vas a hacer al respecto? You know, we think about the immigration issue in the West with Muslims. Nosotros muchas veces pensamos sobre el problema migratorio en el oeste con And we have los some musulmanes. valid concerns. Y tenemos algunas preocupaciones que son válidas. But I got to tell you, I was reading an article on Fox News maybe 4 or 5 years ago. Pero hace como 5 años yo estaba leyendo un artículo en Fox News And it was talking about the growth of Christianity in Europe. y estaba hablando del crecimiento del cristianismo en Europa. And they said that Christianity is starting to grow again in Europe. Y estaban diciendo que el cristianismo empezó a crecer una vez más en Europa. But by the percentages, the fastest growing population of Christians are the refugees. Pero por porcentajes, el mayor crecimiento cristiano lo tienen los refugiados. They were hearing the gospel for the first time because they were in countries that allowed them to hear it. Ellos estaban escuchando el evangelio por primera vez porque estaban en países que les permitía escuchar el evangelio. So I think it's about time we stop being afraid of Islam's influence on the West. Así que yo creo que llegó el momento de dejar de estar preocupados por la influencia del Islam en el occidente And start getting excited about the Christian influence on Islam. y empezar a actuar sobre la influencia que tenemos nosotros sobre el Islam. We can reach them if we find out what they care about. Podemos alcanzarlos si entendemos qué es lo que ellos quieren. Qué es lo And que again, this les goes back to preocupa. what I was talking about in terms of listening to people. Y esto se conecta un poco con lo que yo decía al principio de escuchar a las personas. This is going to be a repeated theme when I speak. Esto va a ser algo repetitivo siempre que me escuchen a mí hablar. Because I do believe that the best part of evangelism is the silence. Porque yo creo que la mejor parte del evangelismo es el silencio. Until that time when you find the right moment when you can share something. Hasta que llegue ese momento específico cuando tú puedes compartir algo. So oftentimes if we just listen, we can hear someone's heart and respond to them in the way they need to be responded Así to. que muchas veces si solamente callamos y escuchamos, podemos responderle a alguien exactamente como esa persona necesita ser ministrada. Before I get into some specifics about this with Islam, Y antes de empezar a contar cosas específicas sobre el Islam, let me give you a story about a Muslim that I encountered. déjeme contarle una historia sobre un musulmán con el que yo me encontré. So a friend of mine had met this Muslim guy, Así que un amigo mío había conocido a este hombre musulmán and they struck up a conversation about Christianity and Islam. y empezaron a hablar sobre el cristianismo y el Islam. And at some point, the resurrection of Jesus came up. Y en un momento de la conversación, la resurrección entonces hizo parte de la And conversación. as you know, Muslims don't believe in the resurrection Y of no sé si Jesus. ustedes saben que los musulmanes no creen en la resurrección. They believe that there was a substitute for Jesus on the cross, and Jesus somehow just went up to heaven. Ellos creen que hubo un sustituto para Cristo en la cruz y que de alguna forma Cristo simplemente se fue al cielo. So my friend said, this guy's kind of interested in the evidence for the resurrection. Y mi amigo me dice, este hombre realmente está interesado en la evidencia de la resurrección. And I told him about you, and he wants to meet you. Y él me dijo que él le contó sobre mí y que él quería conocerme. Would you come to his house after dinner, and maybe we can chat with Y him? luego me pidió que fuera a su casa para que cenemos y pudiéramos hablar. So I said, sure, absolutely, let's go do it. Yo le dije, claro, por supuesto, vamos a hacerlo. So me and my friend went up to the door of this guy's house, Así que yo y mi amigo fuimos a la casa de este muchacho, de ese and hombre. his wife and her sister entered the door. Y su esposa y su hermana entran a la casa. Now, his wife is muhajibi, it means she wears a hijab or the scarf. Ahora, su esposa usaba un hijab o And Una so, bufanda. and the sister wore it as well. y su hermana también usaba. So clearly she's a very observant Muslim. Entonces, uno se puede dar cuenta que ellos eran musulmanes muy comprometidos. And she said, well, my husband's not home from work yet. Y ella dijo, mi esposo aún no ha llegado del trabajo. He'll be home very soon. Él va a llegar muy pronto. You can wait in the living room. Ustedes pueden esperarlo en la sala. We prepared some snacks for you. Hemos separado comida para ustedes. My sister and I are going to wait in the other room because they can't be in the room with us alone. Mi hermana y yo vamos a esperar en el otro cuarto porque ellas no podían estar juntas con nosotros en el mismo cuarto. And very consistent with the way Arabs greet people, Y eso era muy consistente con la manera en cómo los árabes They said that- reciben a las personas. they said that they prepared some snacks for us. Ellos nos dijeron que habían preparado comida para And nosotros. much like Dominicans, Y como los dominicanos, what they meant by snacks was a meal. a lo que ellos se referían por una merienda era una comida. They had a plate of food that was about as tall as a small child. Tenían un plato de comida que era tan grande como un pequeño niño.
So my friend and I are sitting down on this couch in front of this mountain of food, Así que mi amigo y yo estamos sentados ahí frente a esta montaña de comida, waiting for her husband to come home from his esperando a job, su esposo que llegue del trabajo. and he was working as a dealer at the local casino. Y él estaba trabajando como dealer en el casino local. Now that's important Y eso es importante, because gambling is forbidden in Islam. porque en el Islam apostar está prohibido. Making money off of gambling is doubly forbidden in Y hacer Islam. dinero con las apuestas está doblemente prohibido. And yet this guy was making money by being a dealer at a casino. Y este hombre estaba haciendo dinero siendo dealer en el casino. So that gave me some information about what kind of a Muslim this guy Así is. que eso me dio un poco de información sobre qué tipo de musulmán este hombre es. He came home and he brought a friend with him. Así que él llega a casa y trae un amigo junto con él. And he sat down and we began to have a conversation. Y nos sentamos y empezamos a hablar. And my friend sort of forced the resurrection into the Y mi conversation. amigo como que forzó la resurrección y la hizo parte de la It was a conversación. little uncomfortable and awkward, but we went with it. Fue un poco incómodo, pero nosotros seguimos la corriente. So I began to go into some of the evidence for why Jesus Y rose así from que the yo dead. empecé a hablar un poco de la evidencia de por qué Jesús resucitó. And the man stopped me. Y el hombre me detuvo. He said, that all sounds really interesting. Y él me dijo, todo eso suena muy interesante. But here's my question for you. Pero esta es mi pregunta para ti. You're Lebanese, right? Tú eres libanés, I ¿verdad? said, of course, yeah. Yo dije, claro. And he said, you're from the south of Lebanon, right? I Y él said, me dijo, yeah. tú eres del sur del Líbano, ¿verdad? Yo dije, sí. So you know what Israel's done to us, right? Y él dijo, pues tú sabes lo que Israel nos ha hecho, ¿verdad? Like, yeah, I'm aware of the Y él history. dijo, sí, yo sé la historia. He says, here's my question for you. Y él dijo, esta es mi pregunta para ti. How can you even believe that God exists when he lets so many bad things happen to us? Él dice, ¿cómo tú puedes creer que Dios existe cuando Él dejó que tantas cosas malas nos pasaran a nosotros? What that showed me was this. Y lo que eso me mostró a mí fue lo siguiente. That man had the label Muslim, Ese hombre tenía una etiqueta de musulmán, but he was really an agnostic. pero realmente era un agnóstico. And so my issues weren't about the difference between Islam and Christianity anymore. Y ya yo no estaba tan preocupado sobre la diferencia del cristianismo y el islam, We had to establish that God even exists and that God cares in the first place. porque para él teníamos que demostrarle que Dios existe y que a Dios le importaba lo que estaba Now, pasando. I could have got there a lot faster if I had just stopped talking and just started Y listening. yo pude haber llegado mucho más rápido a esa conclusión si yo solamente hubiese callado y escuchado. Don't assume that just because someone has a label on them that you know where they're coming from. No asuman solamente que porque una persona tiene una etiqueta, ustedes saben lo que esa persona cree. The number of Muslims, 1.5 to 2 billion Muslims, depending on who you ask, La cantidad de musulmanes de 1.5 billones a 2 billones, dependiendo de a quién tú le preguntes, does not mean that there's 1.5 to 2 billion serious no Muslims. quiere decir que hay 1.5 o incluso 2 billones de musulmanes serios o Because comprometidos. that label, Muslim, is just a label. Porque esa etiqueta musulmán es simplemente una It's etiqueta. as much a cultural label as it is an actual theological label. Y es mucho más una etiqueta cultural que una etiqueta teológica. You see, if I were to explain how religion works in the Middle East, Y si yo pudiera explicarles a ustedes cómo funciona la religión en el Medio Oriente, I would use a diagram that a good friend of mine drew one time. yo utilizaría un diagrama que un buen amigo mío una vez dibujó. He said, draw a square Él dijo, dibuja un cuadrado, and put a dot in the middle of the square. luego pongo un punto en el medio del cuadro. He says, in the West, the dot represents religious identity, but the square is you. Entonces, en el oeste, el punto simboliza la identidad religiosa, pero el cuadro eres tú. In other words, spiritual identity is a very small part of who we are. Entonces, él lo que estaba diciendo es que eso simboliza que en el oeste la identidad religiosa es solamente una pequeña parte de quienes somos. In the Middle East and in the East, it's exactly the opposite. En el Medio Oriente es completamente lo contrario. The square is religious identity, and the dot is you. El cuadrado es la identidad religiosa y el punto eres tú. Who you identify as religiously matters more than anything else about you. Quien tú eres religiosamente importa más que cualquier otra cosa sobre ti. And that identity is not dependent upon whether you're a good Muslim or whether you practice Islam well. Y esa identidad no depende de si tú eres buen musulmán o si eres comprometido con tu fe. You might not pray 5 times a day. Probablemente tú no ores 5 veces al día. You might not practice Ramadan. Probablemente no practiques el You Ramadán. might not know more than 3 sentences of the Quran. Probablemente no sepas más de 3 oraciones del Corán. But you identify as a Muslim because you're supposed to. Pero te identificas como musulmán porque se supone que eso es lo que debes hacer. That's why you can get into a conversation with a Muslim Por eso es que tú puedes entablar una conversación con un musulmán and you can engage in this verbal death match y tú puedes involucrarte en esta batalla a muerte with someone who doesn't even practice his con religion. alguien que ni siquiera practica su religión. But because of the pride in his religion, he will defend it to the death. Pero como él tiene un orgullo anclado en su fe, él lo va a defender hasta la muerte. This provides us with an immense opportunity Y esto nos provee a nosotros con una increíble oportunidad, because it allows us to listen to them porque nos permite escucharlos and then to speak to the things they care about. y luego darle respuesta a las cosas que realmente le importan. Now, you've all heard the phrase Allahu Akbar, right? You've heard this phrase? Ustedes han escuchado esa frase, Allahu Akbar. Now, you've heard it in the news usually. Probablemente la han escuchado en la noticia.
And usually when you hear it, either it's right after a terrible thing or right before a terrible thing. Y usualmente cuando escuchamos esa frase es justamente antes o justamente después de un evento And you're a little terrorista. bit, and you might be a little bit nervous now because the Arab guy just said it in a crowd. Y probablemente estén preocupados porque el hombre árabe del grupo lo acaba de decir en voz alta. You shouldn't laugh at that joke. No deberían reírse de ese chiste. You're gonna move The forward. reality is most Muslims are not sitting behind the stairwell of the airport, twisting their mustache, thinking of ways to blow the place up. Y la verdad es que la mayoría de los musulmanes están sentados en el aeropuerto agarrándose su bigote pensando en cómo volar el sitio a pedazos. They say this phrase, Allahu Akbar, all the time. Ellos dicen esa frase, Allahu Akbar, todo el tiempo. They say it as a prayer and a praise Lo dicen como oración y como adoración. because the words literally mean God is greater. Porque las palabras literalmente significan Dios es más grande. So for the Muslim, the idea of God's greatness is the central idea. Para los musulmanes, esta idea de que Dios es más grande es la idea central de su fe. In fact, so important is the idea of God's Y es greatness tan importante para ellos la idea de la grandeza de Dios that the phrase Allahu Akbar actually has a name. que la frase Allahu Akbar tiene un nombre. The name is Takbir, T-A-K-B-I-R. El nombre es Takbir. It's much like the Hebrew Shema. Es muy parecido al Shama hebreo. You know, hear, O Israel, the Lord your God, the Lord is one. El Shama, ese verso que dice, escucha Israel, el Señor tu Dios. That phrase is so important that it's got a name to it. Esa frase es tan importante que tiene un nombre. That's how important the phrase Allahu Akbar actually is. Así de importante es Allahu Akbar. Now, I took this phrase very seriously as a Muslim. Y yo tomaba esa frase muy en serio cuando era musulmán. I wanted to find out where is a religion that could give me the key to worshiping God as truly great. Y yo quería encontrar aquella religión que me permitiera a mí adorar a Dios como verdaderamente un Dios grande. And I thought Islam was it. Y yo pensaba que el Islam era esa religión. And so I made it my goal to make sure that everyone I talked to would get to hear an invitation to Islam. Y mi meta se convirtió en hablar del Islam a todo el mundo que yo conociera. And so I would pick on Christianity because it was the most common thing to pick on. Y me encantaba meterme con los cristianos porque era lo más común. And one of the reasons also was because I thought Christianity was well-meaning, but it was wrong-headed. Y una de las cosas por las que yo lo hacía es porque yo pensaba que los cristianos tienen buenas intenciones, pero no tienen mucha información en su cabeza. Because Christianity, like Islam, talks about God's greatness. Porque el cristianismo, al igual que el Islam, habla de la grandeza de Dios. You know, Psalm 145, how great is your greatness is unsearchable. Como dice el Corán, tu grandeza, Señor, es inescrutable. So Christians believe in God's greatness, and so do Muslims. Los cristianos creen en la grandeza de Dios y también los musulmanes. But I thought Christians want to believe in God's greatness, but they believe things that insult his greatness. Entonces yo creía que los cristianos afirmaban creer en la grandeza de Dios, pero también creían en cosas que insultaban la grandeza de Dios. Like the idea that Jesus is God. Como la idea de que Jesús es Dios. How could this be a God who is great? ¿Cómo puede ser eso un Dios grande? I would ask my Christian friends, Yo le preguntaba a mis amigos you're cristianos. telling me that the God who creates the universe that is billions of light years across, Tú me estás diciendo a mí que el Dios que creó el universo, que tiene billones y billones de estrellas, but also creates subatomic particles, y también crea partículas subatómicas, and he can do this with but a thought, y puede hacer eso con su pensamiento, gets trapped in a human body se mete en un cuerpo humano that sweats, que suda, that gets bad breath, que le da mal olor en la boca, that needs mal to aliento, eat, que tiene que comer, fall asleep, tiene que dormir, and my goodness, you're telling me that this same God is trapped in that y tú me body, dices que este Dios está atrapado en ese cuerpo and then he dies y luego muere at the hands of pagans en las manos de hombres paganos that he himself created. que él mismo creó. And you're saying this God is Y great? tú dices que ese Dios es grande. And this Trinity idea, oh my goodness, Y I la idea said. de la Trinidad, Dios mío. You're telling me that God is one, Tú me dices a mí que Dios es uno, but God the Father is God, pero Dios el Padre es Dios, God the Son is God, Dios el Hijo es Dios, God the Holy Spirit is y God. Dios el Espíritu Santo es Dios. How is that not three gods? ¿Cómo no es eso tres dioses? And I say to my Christian friends, you say you're a monotheist, but you're just a confused tritheist. Y yo le decía a ellos, ustedes dicen que son monoteístas, pero ustedes son solamente politeístas confundidos. What I want to share with you Y lo que yo quiero compartir con ustedes is the way in which some Christians who knew what they were talking about es la manera en como algunos cristianos que sabían de lo que estaban hablando saw that the thing I cared about was God's greatness. se dieron cuenta de lo que a mí me importaba era la grandeza de Dios. And they shared with me the ways in which the Christian faith demonstrates God's greatness in the very ideas I thought insulted his Y ellos me greatness. demostraron cómo las mismas ideas que yo pensaba que insultaban la grandeza de Dios realmente exaltaban su grandeza. So these are the four issues that every Muslim will bring up. Y estas son las cuatro cosas entonces que un musulmán va a decir, okay, le preocupan. The Bible was changed. Va a decir, la Biblia fue cambiada, Jesus can't be God. Jesús no puede ser Dios, The cross is terrible. la cruz es terrible,
and the Trinity makes no sense. y la Trinidad no tiene sentido. What I want to share with you is how we can actually show them that none of these things are terrible, they're all amazing. Y yo quiero mostrarles a ustedes cómo nosotros podemos decirles a ellos que estas cosas no solamente no son terribles, sino que son sorprendentes. And we proceed from the thing that's a common ground we have with them, Y podemos partir del terreno en común que tenemos con and ellos, it's God's greatness. que es la grandeza de Dios. So follow me here on how we can show that the Bible has not been changed. Así que intenten seguirme aquí mientras yo intento demostrar que la Biblia no fue cambiada. Now you can show this without having to go through the history of the biblical manuscripts and all that, Ahora, eso se puede demostrar sin tener que entrar en manuscritos y nada como eso, although that's wonderful stuff. aunque eso es maravilloso. You can do this without even having to do that. Pero tú puedes demostrar esto sin tener que entrar en manuscritos. Y You demás. see, Muslims, the Quran, the book of the Muslims, Verás, el Corán, el libro de los musulmanes, references the Bible in very positive terms. hace referencia a la Biblia en términos muy positivos. In the 5th chapter of the Quran, in verses 46 and 47, En for el example, quinto capítulo del Corán, en el verso 46 y 47, there's a discussion about how Christians need to follow the gospel. hay una discusión de cómo los cristianos tienen que seguir el Evangelio. Now, this is important Y eso es muy importante, because Muslims don't believe that the Quran was inspired. porque los musulmanes no creen que el Corán fue inspirado. They believe that it was actually dictated by God, Ellos creen que el Corán fue dictado por Dios, that Muhammad just spit out what the words that he heard. que Mohammed simplemente decía lo que él estaba escuchando. And so it's not like with the Bible where we see Paul's personality and his word choices in his letters, Entonces no es como la Biblia en la que podemos ver la personalidad de Pablo, por ejemplo, en sus where we cartas. believe that the Holy Spirit used Paul's gifts to inspire him to write. Porque nosotros creemos que el Espíritu Santo usó los dones de Pablo y lo inspiró a escribir. Muslims believe that the words of the Quran are exactly God's words, Los musulmanes creen que las palabras del Corán son exactamente las palabras de and there's Dios no human interference whatsoever, y no hay ninguna interferencia humana, which means that Absolutely. every word is the exact perfect word, lo que significa que cada palabra es esa palabra perfecta y exacta, and the verb tenses are the exact right verb tenses. y los tiempos verbales son los tiempos exactos. So in verses 46 and 47 of the Quran, Entonces en el verso 46 y 47 del Corán, capítulo 5, it says, let the people of the gospel judge by what God has revealed in the gospel. dice, deja que las personas del Evangelio juzguen a través de lo que Dios les ha revelado en el Evangelio. That word in Arabic is wal yahkum. Esa palabra en árabe es esa que ustedes Wal escucharon. yahkum. Wal yahkum. Yeah, almost, you got it, very close. Yeah, I know. This is a present tense verb, Y ese es un verbo en presente. and it's actually a command, Y es realmente un mandato, está en and it's imperativo. plural. Y es plural. And it means all the Christians need to judge right now by what is in the gospel. Y eso significa que todos los cristianos tienen que juzgar ya, en este momento, de acuerdo a lo que dice el But Evangelio. here's the problem. Pero ese es el problema. Muslims will tell you Los musulmanes te van a decir that the Bible was corrupted before the Quran was revealed. que la Biblia fue corrompida antes de que el Corán fuera revelado. In fact, one of the reasons that the Quran was revealed was to correct all the errors from the corruption. Y de hecho, una de las razones por las que el Corán fue revelado fue para corregir toda la adulteración de la Biblia. So the sequence has to go like this. Entonces la secuencia debería ser algo así. The Bible is revealed, La Biblia es revelada, the Bible becomes corrupted, la Biblia se corrompe, the Quran is revealed, el Corán es revelado and it fixes everything. y arregla todo. That's the sequence. Esta es la secuencia. But if that's the sequence, Pero si esa es la then why is secuencia, the Quran saying to Christians, entonces ¿por qué el Corán le dice a los cristianos, at the time the Quran was being revealed, en el momento que estaba siendo revelado, that you need to judge by what the gospel says? que ustedes tienen que juzgar de acuerdo a lo que dice el Evangelio? How can they do that if it's been corrupted? ¿Cómo pueden hacer eso si está corrompida? Same chapter of the Quran, El mismo capítulo del Corán, verse 68. verso It 68, says, O people of the book. dice, oh personas del libro. It's an Arabic phrase that means Christians and Jews. Es una frase árabe que quiere decir cristianos y judíos. You have no foundation Ustedes no tienen ningún fundamento until you observe the Torah and hasta the que gospel observen el Torá, el Evangelio and all the revelations that have come to you from your Lord. y todas las revelaciones que han recibido de su Señor. Again, the word there is a present tense verb. Una vez más, esa palabra ahí es un verbo en presente. The word in Arabic means to observe or to follow. La palabra en árabe quiere decir observar o seguir. It's plural and it's present Es tense. plural y es presente.
So it's basically saying that the Christians and the Jews have to follow the Torah and the Y gospel. básicamente lo que dice es que los cristianos y judíos tienen que seguir la Torah y el Evangelio. And without the Torah and the gospel, they have no foundation. Y que sin la Torah o el Evangelio no tienen ningún fundamento. But if the Torah and the gospel were corrupted, Pero si la Torah y el Evangelio estuvieran corrompidos, how could they be the foundation for anything? ¿cómo pueden ser ellos el fundamento de nada? So you see the problem, of course. Entonces, ustedes me imagino que ven el problema. And I was facing this problem as I was wrestling with this whole Y issue. yo estaba luchando con ese problema mientras me hacía preguntas. And this led me to an even more fundamental issue Y me llevó a un problema mucho más fundamental. because it presents a dilemma. Y me presentó un dilema. And I don't know how to get out of this for any Muslim. Y yo no sé cómo ningún musulmán puede salir de esta situación. Remember what a Muslim cares about, God's greatness. Recuerden que a un musulmán lo que le importa es la grandeza de Dios. If God is going to be the greatest possible being, Si Dios va a ser el ser más grande que jamás existió, then he must have at least two qualities. entonces debe tener por lo menos dos cualidades. He has to be all-powerful, Tiene que ser todopoderoso and he has to be trustworthy. y tiene que ser digno de confianza. If he's not all-powerful, then he's like Hercules or Achilles or something like Si no that. es Like, who todopoderoso es cares? como Aquiles o como Hércules. ¿A quién le importa eso? If he's not trustworthy, then he can lie to you. Si no es digno de confianza, entonces él puede mentirte. And if God can lie to you, how would you know? Y si Dios puede mentirte, ¿cómo tú sabrías? And when he promises things like, I will preserve the Quran, how would you know he's going to be Y si preserve the Quran? cuando él te promete cosas como que yo voy a preservar el Corán, ¿cómo tú puedes confiar en eso? So he's got to be trustworthy and powerful. Así que Dios tiene que ser poderoso y confiable. Every Muslim would agree with that. Todo musulmán estaría de acuerdo con eso. So here's the problem. Pero este es el problema. Here's the dilemma. Ese es el dilema. If the Bible was once God's word but became corrupted, Si la Biblia era una vez la palabra de Dios, pero se corrompió, only two things follow from that. solamente dos cosas pueden ser ciertas ahí. Either God couldn't protect the Bible from corruption, O Dios no pudo proteger la Biblia de corrupción, or he wouldn't protect the Bible from corruption. o Él no quiso proteger la Biblia de corrupción. If God couldn't protect the Bible, then he's not all powerful. Si Él no pudo protegerla, Él no es todopoderoso. And if he's not all powerful, then he's not great. Y si no es todopoderoso, pues no es grande. But every Muslim believes that God is great. Pero todo musulmán cree que Dios es grande. So that option is foreclosed. Así que esa opción hay que quitarla de la mesa. But the second option isn't any better. Pero la segunda opción no es nada mejor. Because if God could have preserved the Bible, Porque si Dios podía proteger la but Biblia, chose not to, pero eligió no hacerlo, then why would you trust him to preserve the Quran? entonces ¿por qué confiar en Él para que preserve el Corán? He's no longer trustworthy. Él And that means no es that, digno de confianza. and that means that billions of people went to their death believing blasphemous lies about God, and he could have stopped it. Y eso quiere decir que millones de personas enfrentaron la muerte, se entregaron por su fe, por una fe adulterada, y Dios pudo haberlo detenido. Now, it's not the same thing as the problem of evil, Ahora, no es la misma situación que con el problema del mal, where often people say, well, if God was so good, why wouldn't he stop all the suffering? donde muchas personas dicen, wow, si Dios es tan bueno, ¿por qué Él no detiene todo el sufrimiento? Because oftentimes our response is that God, who knows everything, might have good reasons to permit the suffering. Porque muchas veces nuestra respuesta hacia eso es que Dios, que sabe todo, seguramente tiene una buena razón para el And sufrimiento. so someone might say, well, why wouldn't God have good reasons to allow the Bible to become corrupted? Y alguien pudiera decir, bueno, quizás Dios tiene buenas razones para permitir que la Biblia se corrompa, But that doesn't work here. pero eso no funciona aquí. Because God's revelations are the only way we know who he is and what he wants from us. Porque la revelación de Dios es la única manera en cómo podemos conocerle y saber lo que Él desea de nosotros. And Christianity started 600 years before Islam. Y el cristianismo empezó 600 años antes que el Islam. And if God let his scriptures become corrupted for 600 years and Y si- did nothing about it, Y si Dios permitió que sus escrituras se corrompieran por 600 años y no hizo nada al respecto, is there any possible reason he would let the whole world fall into darkness like that hay una gran posibilidad de que Él puede dejar que el mundo entero caiga en ese tipo de without oscuridad, leaving the witness of his word? sin permitir el testimonio de su palabra. So there's no good answer to this. Así que no hay ninguna buena respuesta para So eso. if you believe the Bible's been changed, you either believe God isn't powerful or God isn't trustworthy. Así que si tú piensas que la Biblia fue cambiada, tú o no crees que Dios es poderoso o que Él no es digno de confianza. But every Muslim believes that God is powerful and trustworthy, Pero todo musulmán cree que Dios es poderoso y que es digno de which confianza. means that they have to believe that God could, God would, and history shows God did preserve his word. Así que ellos tienen que creer que Dios puede, Dios lo hizo y que Dios seguirá protegiendo su palabra por todos los tiempos. And that's a God who is truly great. Y ese es un Dios que es verdaderamente grande. But then we come to the Trinity. Y luego llegamos al tema de la Trinidad. Now I'm going to tell you, this is my favorite topic to talk about. Y este es mi tema favorito. So I'm going to actually try my hardest to not talk too much about it. Así que voy a intentar lo más que yo pueda no hablar mucho de eso. In fact, when you look at the logo for our ministry,
Y de hecho, si tú ves el logo de nuestro It's not ministerio, on the slide, so you can't see it now. no está en los slides, pero, If you go to our lo website, pueden you'll ver. see it. Pero si van a la página web van a poder It's a verlo. symbol of the Trinity. Es un símbolo de la Trinidad. Because the Trinity, for me, is one of the most beautiful things about the Christian faith. Porque la Trinidad para mí es una de las cosas más hermosas de la fe cristiana. The Trinity explains so much. La Trinidad explica muchas cosas. Now, when I talk about the Trinity, I usually go at 3 levels. Así que cuando yo hablo de la Trinidad, usualmente lo hago en 3 niveles. The first level is that it is logically possible. El primer nivel es que es lógicamente posible. The second level is that it's in the Bible. El segundo nivel es que está en la Biblia. And the third level is that it's theologically necessary. Y el tercer nivel es que es teológicamente necesaria. So level 1, it's logic. Entonces, es lógico. Level 2, it's biblical. Nivel 2 es bíblico. And level 3, it's Y necessary. nivel 3 es necesario. I'm going to skip level 2 Voy a because saltarme el nivel 2 there's plenty of places you can go to see where the scriptures teach it. porque hay muchos lugares donde ustedes pueden ir y verlo en la Biblia. And it would take too much time right now. Y me tomaría mucho tiempo ahora But I'm going to mismo. talk about level 1 and level 3. Pero voy a hablar del nivel 1 y nivel 2. Now, when I talk about level 1, Ahora, nivel 1, it's important that I say something that might upset you. es posible que yo diga algo que a ustedes les ofenda. Stop using analogies. Dejen de usar analogías. People use analogies all the time for the Trinity, like egg. Las personas utilizan todo tipo de analogías para explicar la Trinidad, como The el huevo. Trinity is like an egg, the yolk and the white and the shell. Sí, la Trinidad es como el huevo, la yema, la clara, el cascarón. That doesn't work because that's called partialism. Eso no funciona porque eso se llama parcialismo. And the Son is not part of the Trinity. Y el Hijo no es parte de la Trinidad. In other words, the Trinity is not, God is not broken up into 3 parts. La Trinidad no significa que Dios está partido en 3 It partes. just doesn't work. Eso no funciona. And the one that people love the most is the water analogy. Y la que más nos gusta es la analogía del agua. God is like water. Dios es como el agua. Water can exist in 3 different El agua states: puede existir en 3 estados: solid, liquid, and gas. sólido, líquido y gaseoso. Sounds good Suena bien. until you realize that water can't exist as water, liquid, and gas at the same time. Hasta que te das cuenta que el agua no puede existir al mismo tiempo en en esas diferentes formas. Now, I know that there are some engineers in here Ahora, yo sé que aquí hay algunos ingenieros who are going to say, oh, but what about the triple point? que van a decir, ¿y qué del triple punto? I'm aware of that. Yo estoy consciente de The eso. triple point is an idea that under certain pressure and temperature, water can exist as gas, liquid, and solid. El triple punto es una teoría que dice que en algún punto el agua puede existir en sus 3 estados. The problem is that the same body of water can't do all of those things at the same time. El problema es que un solo cuerpo de agua no puede hacer esas 3 cosas al mismo tiempo. And that doesn't work because God is always God the Father, always God the Son, and always God the Holy Y el Spirit. problema con eso es que Dios es siempre Dios el Padre, siempre Dios el Hijo y siempre Dios el He Espíritu doesn't Santo. change into one of these Él no things. cambia a estas cosas. So analogies don't work. Así que las analogías no At least funcionan. they didn't work enough. Por lo menos no funcionan tanto. Rather, what I'd like to do is do explanations. Y lo que me gusta es dar explicaciones. And I think we can get there pretty easily. Y creo que podemos llegar a una explicación bastante fácil. The important thing is to talk about when you talk about the Trinity is what the distinction between the nature of something and the personhood of something. La manera de explicar la Trinidad es poder distinguir entre la persona de algo y The personhood of something. Something's personhood. Nature. distinguir entre la naturaleza de algo y la persona de algo, la personalidad de algo. So when we talk about the Trinity, we say that God is 1 in his nature and 3 in his persons. Entonces, cuando hablamos de la Trinidad, decimos que Dios es 1 en naturaleza, pero 3 en personas. Now, when I say the word person, you might think, well, wait a minute, isn't that 3 gods? Pero cuando yo digo la persona, la palabra persona, ustedes pueden pensar, bueno, pero eso no significa que son 3 dioses. Because when I say 3 different people, that person, and that person, I'm talking about 3 different beings. Porque cuando yo digo 3 personas, yo estoy hablando sobre 3 seres diferentes. Esa persona y esa persona. But in this particular context, the word person doesn't mean a being. Pero en este contexto particular, la palabra persona no quiere decir un ser. It means a mind or a center of consciousness. Quiere decir una mente o una conciencia. So I'll give you an example of what I mean. Así que déjeme dar un ejemplo de lo que yo quiero decir. Because oftentimes Muslims think that when you say God is 1 in one way and 3 in another way, that you're saying a contradiction. Porque muchas veces cuando nosotros utilizamos este tipo de explicaciones, los musulmanes piensan que estamos contradiciéndonos. That God is 1 God but also 3 gods. Piensan que decimos que Dios es 1 pero que también es 3. But we're not saying that. Pero no estamos diciendo We're saying eso. that God is 1 in his nature and 3 in his persons. Estamos diciendo que Dios es 1 en naturaleza y 3 personas. The nature of something is what it is, La naturaleza de algo es lo que esa cosa es and the personhood of something is who it is. y la persona de algo es quién esa
cosa es. So if I were to hold up my phone, for Así example, que si yo sujeto mi teléfono, por and I ejemplo, were to ask you this question, y yo les preguntara a ustedes, what is this? ¿qué es esto? What is its nature? ¿Cuál es su naturaleza? You can say it's an electronic device or it's a phone, Ustedes pueden decir que es un teléfono o un dispositivo electrónico, but its basic nature is a non-living thing. pero su naturaleza básica es que es un objeto inanimado. Now, you could ask the person sitting next to you, you can point at me and say, what is that? Y ustedes pueden enseñar a la persona que está a su lado y preguntarme a mí, ¿qué es eso? It's slightly rude. Sorry? It's slightly rude, Bueno, es un poco grosero preguntar but eso, it's still a good question pero es una buena pregunta, because I have a nature as well. porque yo tengo una naturaleza. Fundamentally, my nature is living thing. Fundamentalmente, yo soy una cosa viviente, un ser viviente. So I have a nature and the phone has a nature. Así que yo tengo una naturaleza y el teléfono tiene una naturaleza. But when you're talking about the phone, no one says, who is that? Pero cuando tú hablas sobre el teléfono, nadie pregunta, ¿quién es ese? I know we give them names now, but still, it's not a person. Yo sé que últimamente les dan nombres, pero no es una persona. And if you talk to it too much and like it's a person, they come and take you away eventually, you know? Y sabemos que si tú le hablas mucho, eventualmente vienen y te buscan, te secuestran. Because it has no personhood. Porque no tiene personalidad, no es una persona. It isn't a who. No es un quién. But you can ask of me, who is that? Pero tú puedes preguntar sobre mí, ¿quién es ese? Because I have personhood. Porque yo tengo una personalidad. So soy I una have a persona. nature, Yo tengo una naturaleza and the phone has a nature, y el teléfono tiene una naturaleza, what it is and what I am, lo que eso es y lo que yo soy, but I have an additional quality. pero yo tengo una cualidad extra. I have personhood. Yo tengo personalidad. So personhood and nature aren't the same thing. Así que naturaleza y personalidad no es lo And so mismo. when we say that God is one in his nature and three in his persons, Así that's que- not a contradiction. Así que cuando decimos que Dios es uno en naturaleza, pero tres personas, no estamos contradiciéndonos. So it's logically possible. Así que es lógicamente posible. Now, can we fully understand it? Ahora, ¿podemos entenderlo The completamente? answer is no. La respuesta es no. We can, how I often put it is this way, we can't comprehend the Trinity, Muchas veces yo lo explico de esta forma. Nosotros no podemos entender la Trinidad, but we can apprehend the Trinity. pero podemos aceptar la Trinidad. So when we comprehend something, we completely understand it. Así que cuando comprendemos algo, lo podemos explicar al detalle. Because, I mean, the word complete and comprehend, you can see it put Porque, together. de hecho, las palabras comprender y completo encajan. But when we apprehend something, it means we get it mostly. Pero cuando aceptamos algo es cuando lo entendemos mayormente, cuando There are podemos captar su significado. There are plenty of things that we kind of know but don't fully understand. Hay muchas cosas que nosotros conocemos pero que no entendemos And completamente. it doesn't bother us. Por eso no nos molesta, Like energy. como la energía. Ask any scientist what energy actually Pregúntale a is. cualquier científico qué es realmente la energía And they'll tell you they don't know. y te van a decir que ellos no saben. We can manipulate it. Podemos We can store it. manipularla, podemos guardarla, We can change it. podemos cambiarla, We have no idea what it is. pero no tenemos idea de qué What's es. the problem? ¿Cuál es el problema? Just because you can't fully understand the Trinity doesn't mean it's false. Solo porque tú no puedas entender la Trinidad completamente quiere decir que es In fact, falso. let me suggest this to you. Y de hecho, déjenme sugerirle esto. The reason why human beings have a hard time fully understanding the Trinity La razón por la que a los seres humanos les cuesta tanto entender la Trinidad is because you and I have one nature and one personhood. es porque nosotros tenemos una naturaleza y una persona And we don't know what it's like to have three personhoods. y no sabemos cómo es tener tres personas en And our nosotros. Muslim friends shouldn't be bothered by this Y a nuestros amigos musulmanes no debería molestarles eso, because they believe that God is eternal. porque ellos creen que Dios es eterno. God never began. Dios nunca comenzó, But you and I began. pero tú y yo sí comenzamos. We have en no algún idea what momento. it's like to be eternal. Nosotros no tenemos ninguna idea de lo que significa ser And eterno yet they accept that. y ellos aceptan eso. In fact, let me go one step further than that. De hecho, déjenme ir un paso más allá. If God is going to be truly great, Si Dios es realmente grande, then he would exist in a state in which he didn't defy logic, Él debe existir en un estado en el que Él, sin desafiar la lógica, but he does transcend understanding. puede trascender el entendimiento. In fact, Muslims believe that God is one in his nature and one in his person. De hecho, los musulmanes creen que Dios es uno en naturaleza y uno en persona. And they'll say, oh, it's simple, it's straightforward. Y ellos dicen, eso es fácil, eso es súper claro. You don't need a PhD in no- physics, in philosophy to understand Tú no it. tienes que tener un PhD en filosofía para poder entender eso. And I say, that's a problem Y actually. yo dije, bueno, eso es realmente un problema. Because if your God is too simple, Porque si tu Dios es tan simple, then maybe you made him in your image. entonces probablemente Él está hecho en tu imagen. But the Trinity shows a being Pero la Trinidad nos muestra un ser who exists consistently with logic, que existe sin desafiar la lógica, but transcends our ability to fully pero comprehend. que trasciende nuestro entendimiento. And friends, that's actually comforting. Y eso es realmente confortante. Because this does not sound like an idea that was cooked up
by a handful of fishermen and shepherds. Porque esto no suena como una idea que se le inventaron un grupo de pastores y pescadores. So it's logically possible. Así que es lógicamente posible. I want to jump to level 3. It's theologically Y necessary. quiero saltar al nivel 3, es teológicamente necesario. You know, Muslims believe that God is great, Saben, los musulmanes creen que Dios es grande and they believe that God needs nothing. y ellos creen que Dios no necesita nada. Everything needs God, but he needs nothing, the Quran Todo says. necesita a Dios, pero Dios no necesita nada. They also believe that God is relational. Y ellos creen que Dios también es relacional. There are 99 beautiful names for God in Islam. Hay 99 nombres hermosos para Dios en el And Islam. most of them are actually relational names. Y la mayoría de ellos son nombres relacionales. God is merciful and he's forgiving. Dios es perdonador, es misericordioso, He's compassionate. es compasivo, He's loving. es amoroso. All these things are relational, Todas estas cosas son relacionales and they're fundamental to who he is. y son fundamentales a la persona And de of course, Dios. Christians agree with all these things. Pero los cristianos estamos de acuerdo con todo But eso. here's the problem. Pero ese es el problema. If God is the only uncreated being, Si Dios es el único ser no creado, that means that there was a state of affairs in which only God existed. eso quiere decir que hay un montón de cosas en las que solo existe Dios. And if he was the only thing that existed, Y si Él era la única cosa que existía, then who was he being relational toward? entonces ¿con quién Él estaba relacionándose? en He ese couldn't tiempo? be loving or compassionate to anything. Él no podía estar siendo relacional con nada, ni amoroso con nada. He had the limitations of being alone. Él tenía la limitación de estar solo. And so he needs to create something outside of himself Así que este Dios tiene que crear algo fuera de sí mismo to do something that's fundamental to his nature. para poder hacer algo que es fundamental a su carácter. And a God who needs anything can't be the greatest possible being. Y un Dios que necesita esto no puede ser el Dios más grande de todos los tiempos. But the Trinity solves the problem Pero la Trinidad soluciona ese problema. because the Christian understands God to be one God Porque los cristianos entienden que Dios es un Dios in three en persons, tres personas, so that the Father loves the Son, de manera que el Padre ama al Hijo, the Son loves the Father, el Hijo ama al Padre, the Holy Spirit loves the Father el and the Espíritu Son. Santo ama al Padre y al Hijo. And on it goes from eternity in the community of the Trinity. Y eso existe eternamente en la comunidad de la Trinidad. God doesn't need anything else to be in relationship because God defines relationship in the Trinity. Dios no necesita nada más para relacionarse porque Él define lo que es una relación. That explains something about you and me. Y eso nos dice algo sobre ti y sobre tú y yo. See, God is the cause of all things. Verán, Dios es la causa de todas las cosas. You and I are the effect. Tú y yo somos el efecto. You and I are hopelessly relational. Tú y yo somos desesperadamente relacionales. We want relationship. Queremos relación, We protect relationship. protegemos las relaciones. We mourn when our relationships are broken. Nosotros hacemos duelo cuando nuestras relaciones se quebrantan. What explains these needs? ¿Qué explicación hay para todas estas cosas? Would a God who is incapable of relationship within himself explain that? ¿Pudiera un Dios que no es capaz de relacionarse en sí mismo explicar eso o crear Or eso? is the fact that you and I are so relational a reflection of the being who defines relationship? ¿O es el hecho de que tú y yo somos relacionales una evidencia de que somos creados a imagen de ese Dios? But there's one step further than this. Pero hay un paso más allá de todo eso. Is that if God is a being in relationship and doesn't need us to exist to have relationship, Y es que si Dios es un ser que en sí mismo tiene relación con sí mismo y no nos necesita para relacionarse, then why create you and create me? entonces ¿por qué Él nos creó? He wasn't lonely. Él no estaba solo. He had perfect relationship with Él himself. tenía una perfecta relación con sí mismo. Why create you and me to mess everything up? ¿Por qué Él nos creó a ti y a mí para que dañáramos todas las cosas? The reason God creates you and me La razón por la que Dios nos creó a ti y a is mí not so that he can have relationship. no es para Él poder tener una relación, It's so that we can have relationship with him. es para que tú y yo pudiéramos tener relación con Él. It is a gift. Es un regalo. It is the expression of a God who gives something to you that doesn't benefit him. It simply benefits you. Esta es la expresión de un Dios que nos crea a nosotros para algo que no lo beneficia a Él, sino que solamente nos beneficia a nosotros. It's one of the greatest ways you can love a person Es una de las maneras más grandes en la que tú puedes amar a una is to persona. do something that doesn't make you any better than you were off before, Es hacer algo que no te hace a ti mejor de lo que tú eras antes, but does something for their benefit. pero hace algo por su beneficio. The Trinity shows the greatness of La God. Trinidad muestra la grandeza de Dios. But then we come to the cross. Déjenme hablar de la cruz. The cross was a big issue for me La cruz es un gran asunto para mí, because I thought this was the ultimate insult. porque yo pensaba que este era el mayor insulto.
How could you possibly believe that God dies at the hands of his own creation? ¿Cómo puede alguien creer que Dios murió a manos de su propia creación? Then I began to realize something, Y luego me di cuenta de algo. and it's centered again on God's greatness. Sorry. It's centered again on God's greatness. Y se centra en la grandeza de Dios. Follow me on the logic here. Síganme con esta lógica. If God is the greatest possible being, Si Dios es el ser más grande de todos los tiempos, then he would express the greatest possible ethic entonces Él tiene que expresar la ética más grande de in the todas, greatest possible way. de la manera más grande. That has to logically follow. Eso es lógicamente lo Because que if sigue. he's not ethical, Porque si Él no es ético, then he can't be great. Él no puede ser grandioso. And if he is ethical but incapable of expressing that ethic, Pero si Él es ético pero incapaz de mostrar esa ética, then he's not great. entonces Él no es grande. So the greatest possible being would express the greatest possible ethic in the greatest possible way. Así que el ser más grande tiene que ser el más ético y expresar esa ética de la manera más grande. Well, what is the greatest possible ethic? ¿Y cuál es la ética más grande de todas? It's obviously love. Es obviamente el amor. Every other virtue flows from love. Todas las virtudes fluyen del amor. Justice that is not given in love is cold and calculating. La justicia sin amor es fría y calculadora. Even mercy that's not given in love is too lenient. Incluso la misericordia que es dada sin amor le falta algo. Love becomes the foundation of all other virtues. El amor es el fundamento de todas las demás virtudes. So it must be the case that God is capable of expressing love. Así que podemos demostrar que Dios es capaz de demostrar amor. But he would do it in the greatest possible way. Pero si Él es el más grande, tienes que And what poder is the greatest, demostrarlo de la what forma is más the greatest grande. way to express love? ¿Y cuál es la manera más grande de demostrar amor? You know, when you meet someone Verás, cuando tú conoces a alguien and you get fascinated with them and, you know, there's that initial sort of y infatuation tú te infatuas con esa persona, te enamoras y existe esa atracción inicial and you're trying to court them, y intentas cortejar o cortejarla, look as handsome as possible, smell as good as you can, verte tan bien como puedes, oler tan bien como puedes, make sure that your hair is just right when you meet them. asegurarte que tu pelo está justo como debe estar. You want to be romantic and surprise them with a box of Quieres chocolates, ser romántico y sorprenderlo con una caja de chocolates, send them nice notes. mandarle notas It's bonitas. a beautiful thing. Es algo hermoso. And so we want to be the Romeo to her Juliet. Así que queremos ser el Romeo de esta Julieta. Although don't go too far because that story ends badly. Aunque no se vayan muy lejos porque esa historia termina mal. But even in our selflessness, there is some selfishness Pero incluso en nuestra entrega hay algo de egoísmo. because we're thinking about us. Porque estamos pensando en nosotros And what does he mismos. think of me? Y pensando en qué esa persona piensa What de does she think nosotros. of me? Que ella cree de mí. But then you get married, Y luego te casas. and then real life starts to encroach upon all the romance. Y luego llega la vida real y se encuentra con tu romance. And you fight to keep that romance Y alive. tú luchas para mantener ese romance vivo. But in the middle of that, you have to make some hard choices. Pero en ese vaivén tienes que tomar muchas decisiones You have to put difíciles. aside some things that you care about. Tienes que poner a un lado muchas cosas que a ti te importan. For the benefit of this person you committed your life to. Por el beneficio de esta persona a quien comprometiste tu vida. Then you have children. Y luego tienes hijos. They contribute nothing to the household, Ellos contribuyen nada al hogar. only smell. Solamente olores. And they drain your money. Y ellos acaban con tu dinero. And you would give your life for that Y tú little darías baby. tu vida por esos niños. You have a friend, Tienes un amigo and you care about them deeply, y amas a este amigo and you'll do profundamente. anything for their good. Y tú harías cualquier cosa por su Or a bien. brother or a sister, O un hermano o una hermana. whoever it is. O quien sea. True love is demonstrated not when you give to get something, El verdadero amor no se demuestra no cuando tú das para recibir algo, but when you do something for someone that hurts you and benefits them. sino cuando tú haces algo por alguien que te hace daño a ti, pero que aún así ellos salen beneficiados. True love is given through El self-sacrifice. verdadero amor se entrega a través del sacrificio. It's the greatest possible expression of it. Es la mayor expresión de amor. And I realized something as I was thinking about this when I was a Muslim. Y yo me di cuenta de algo mientras pensaba en esto como We do musulmán. this all the time. Y hacemos eso todo el tiempo. And Islam knows nothing of a God who Y sacrifices. el Islam no conoce nada sobre un Dios que se And if sacrifica. I'm capable of expressing love in the greatest possible Y way, si yo soy capaz de demostrar amor de la manera más grande posible, then God ought to be able of expressing love at least as well as I do. entonces mi Dios debe ser capaz de demostrar amor por lo menos como yo lo hago. In fact, he would express love greater than I do. De hecho, mi Dios tiene que ser capaz de demostrar amor más allá de como yo puedo And he would demostrarlo. express self-sacrifice in a way that I can't even fathom. Y Él debe expresar el sacrificio de una manera que yo ni siquiera puedo imaginarme. You know, this is not too long ago, a few days ago was the anniversary of the death of Osama bin Laden. Hace no muchos días fue el aniversario de la muerte de Osama Bin Laden.
And the whole world rejoiced y todo el mundo se regocijó, because this evil man was finally killed. porque este hombre malvado fue finalmente There ajusticiado. were people flooding Washington, D.C. streets with American flags everywhere. Habían personas entrando en Washington, D.C. con banderas americanas, I have to admit, I was gleeful as well. y tengo que reconocer que yo también estaba un poco dolido. And about 2 hours into watching the news, I realized something. Y 2 horas después de estar en Washington, D.C. me di cuenta de algo, This is actually a tragedy. que eso realmente es una tragedia. Yes, justice was done, Es verdad, se ajustició a este hombre and the world was made a little safer, y el mundo se hizo un poco más seguro, but he died without knowing Christ. pero él murió sin conocer a Cristo. Jesus would have died for Osama bin Laden. Cristo hubiese muerto por Osama Bin Laden. He died for a terrorist named Paul. Él murió por un terrorista llamado Pablo. God's love is greater than our love. El amor de Dios es más grande que nuestro amor. God sacrifices. Dios se sacrifica por nosotros. God doesn't sacrifice for those who love him back. Dios no se sacrifica por aquellos que lo van a amar. We do that. Nosotros hacemos eso. God sacrifices for those who hate him. Dios se sacrifica por aquellos que lo I odian. remember where I was Y yo recuerdo donde yo estaba when I read the words of Romans chapter 5 verse 8. cuando yo leí las palabras de Romanos capítulo 5 verso For 8, God demonstrates his love for us, que Dios demuestra su amor por nosotros, his perfect love, su amor perfecto His por selfless nosotros, love. su amor entregado, the greatest possible love, el mayor amor posible, in that while we were sinners, en que aún nosotros siendo pecadores, those who hate God, aquellos que odian a Dios, Christ died for us. Cristo murió por nosotros. How could I not give my life to that God? ¿Cómo no entregar mi vida a ese Dios? Muslims are looking for that one. Muslims are looking for that God. Los musulmanes están buscando a un Dios como este. They're looking for the God who is truly great. Están buscando al Dios que es verdaderamente grande. You know, it's interesting. There is a very famous atheist who became a Christian recently. Y es muy interesante que hay una atea muy famosa que se Her name is convirtió al cristianismo. Ayan Hirsi Ali. Y su nombre es Ayan Hirsi Ali. She was raised a Muslim. Ella fue criada como musulmán. She left Islam because she objected to the way it treats women. Y ella dejó el Islam porque ella no estaba a favor de cómo el Islam trataba a las mujeres. She fled her home country, Ella se fue de su país de origen, went to Holland and became a politician there. se fue a Holanda y se convirtió en activista. Thought all religion was evil. Pensaba que todas las religiones eran Sought the malas. closing of religious schools. Buscó que cerraran todos los colegios religiosos. Made best-selling books that about her atheism. Escribió libros bestsellers sobre su ateísmo. And late last year, she gave her life to Christ. Y el año pasado entregó su vida a Cristo. I had the privilege of meeting her. Yo tuve el privilegio de conocerla I heard an interview she gave, y escuché una entrevista que ella and dio. she said this. Y ella dijo esto: But I have recognized in my own long journey through a wilderness of fear and self-doubt yo he reconocido en mi propio viaje a través del desierto de temor y dudas that there is a better way to manage the challenges of existence than either Islam or unbelief had to offer. que existe una mejor manera de cómo manejar los retos existenciales que ni el Islam ni la falta de fe pueden ofrecerme. People are looking for answers. Las personas están buscando respuestas. The secular world isn't giving it to them. El mundo secular no se las está dando. Other religions aren't giving it to them. Otras religiones no se las están dando. When they finally come to the end of their rope, they see the beauty of the cross, Y cuando finalmente llegan al final del camino, ven la belleza de la cruz and they see it for what it really y is. lo ven por lo que realmente es. There's a man named James Stewart, Hay un hombre llamado James Stewart and he wrote a book called The Strong Name. y él escribió un nombre llamado El Nombre Fuerte. And I'm going to give you a quote, but it's not in the thing. You have Strong to name? summarize it. The Strong Name. Un nombre fuerte. And he talks about God's greatness. Y él habla sobre la grandeza de Dios. And I'm going to summarize what he said. Y yo voy a resumir lo que él dice. He says, it is a marvelous phrase in the New Testament that God led captivity captive. Él dice, hay una gran frase en el Nuevo Testamento que dice que Dios trajo a cautividad la cautividad. Dios ató la cautividad. It means that he molded people's dark ends to achieve his purposes. Eso quiere decir que Dios moldeó las motivaciones malvadas de las personas para poder llevar a cabo sus planes. They thought that they had God pinned up against the wall. Ellos pensaban que tenían a Dios contra la They espada y la thought pared. that they had cast him outside the city gates, Lo sacaron a Dios de la ciudad,
only realizing that by that very act they lifted up all the gates of heaven to let the King of Glory come in. Sí, sí, pero sin darse cuenta, abrieron todas las puertas del cielo para dejar que todo Dios cayera sobre la humanidad. They thought they had God nailed and pinned helpless against a tree, Ellos pensaban que tenían a Dios atado a un árbol, not realizing that they had lifted up the very symbol and hope for the whole no world. dándose cuenta que habían levantado el mayor símbolo de esperanza de la humanidad. God is so great that he does not conquer despite the dark mystery of evil. Dios es tan grande que Él no nos conquista a pesar de la oscuridad que hay en el mundo. God conquers through it. Dios conquista a través de esa oscuridad. There is no God like this No hay ningún otro Dios como este. other than in the Christian faith. No solamente en la fe cristiana. I'm going to close by with a quote from a Muslim Voy a cerrar con una frase de un musulmán to show you that the Muslim heart is longing for something that only the gospel can provide. para mostrarles que el corazón musulmán tiene un anhelo de algo que solamente el evangelio real puede dar. It's a quote from one of the most important Muslims in all of Islamic history. Y es una frase de uno de los musulmanes más importantes en toda la historia islámica. From he was called the Imam Ali. Él era llamado Imam Ali, el Imam Ali. This is what he says. Y eso fue lo que él dijo. Among the believers there are three. Entre los creyentes hay tres. The first worship God to attain his heaven. Están los que adoran a Dios para alcanzar el cielo. This is the worship of the merchant. Esa es la adoración del negociante. The second is the one who worships God to avoid his hell. Está el otro que adora a Dios para evitar el infierno. That is the worship of the slave. Esa es la adoración del esclavo. But the third is the one who worships out of gratitude. Y luego está el tercero que adora a Dios por gratitud. That is the worship of free and the noble. Esa es la adoración de aquel que es libre y es noble. I want to submit to you this, Y quiero presentarles esto. that in a system of belief En un sistema de creencias where you have to do enough good things and then you can please God and maybe you'll go to heaven, donde tú tienes que hacer suficientes cosas buenas para ser aceptado por Dios y luego quizás ir al cielo. you are either a merchant or you're a slave. Tú eres o un negociante o un esclavo. But in the gospel, Pero en el evangelio, where you don't worship to get heaven because it's already been attained for you, donde tú no adoras para conseguir el cielo porque ya esto fue alcanzado por and you don't Cristo. worship to avoid hell because that has been paid for you, Y tú no adoras para evitar el infierno porque ya Cristo pagó por eso. you worship in gratitude Tú adoras en gratitud because in Christ you are made free and noble. porque en Cristo tú eres libre y noble. I'm not as worried about the influence of Islam on the West. Yo no estoy muy preocupado por la influencia del Islam en I am el excited about occidente. the gospel's influence on the Muslim A world. mí me emociona la influencia del evangelio en el mundo Dios le musulmán. bendiga. Dios le bendiga.